Sí, dice. Bien, bien, señores. Vamos a avanzar lo que es IUE, contribuyentes que están obligados a llevar registros contables. Básicamente estamos hablando de aquellos contribuyentes que realizan o generan estados financieros para poder a partir de ellos declarar este impuesto, ¿sí? Nos referimos principalmente a las personas que tienen sus propias empresas, empresas unipersonales, y a las empresas jurídicas, ya sea sociedad de responsabilidad limitada y sociedades anónimas, ¿no? Reconocidas por el Código de Comercio. Entonces, este grupo de contribuyentes realiza el pago y la declaración de este impuesto en base a un estado financiero principal que es el estado de resultados. A partir de este estado de resultados se debe considerar eh, diferentes aspectos para poder declarar el impuesto de forma anual, ¿sí? En este caso, como siempre, el enfoque va a ser de auditoría. Vamos a tener datos proporcionados por contabilidad y vamos a tener también lo que es el, los hallazgos de auditoría a una fecha determinada para verificar el cumplimiento del marco normativo, ¿sí? Entonces acá es importante que recordemos lo que habíamos visto del IUE, ¿no? Y principalmente para este grupo de contribuyentes. Es importante porque acá justamente nosotros debemos discriminar diferentes aspectos normativos para poder definir la forma de pago y declaración de este impuesto. Entonces, empecemos. En este caso estamos viendo la empresa unipersonal del señor Teodosio, que va a declarar el formulario 500 de la gestión 2018, ¿sí? Tenemos el estado de resultados, un estado de resultados con datos básicos suficientes para que a partir de ello podamos realizar el análisis, ¿sí? Tenemos las ventas, el costo de venta, los gastos operativos, los otros ingresos y gastos, y concluimos con lo que es la utilidad o pérdida contable. De acuerdo al formulario 500 proporcionado por la empresa, este habría sido declarado con los siguientes datos: utilidad contable por 520,732, y a partir de ese dato se aplica de forma directa el 25% del impuesto sobre las utilidades. ¿Qué es lo que habría hecho en el formulario este contribuyente? ¿Sí? Acá se los voy a mostrar. Este contribuyente habría declarado de esta forma. Entonces tenemos lo que es, en este caso, la referencia del nombre para llenar los datos de cabecera, el NIT, y tenemos el periodo que comprende, ¿no? Nuevamente vemos en este tipo de formularios debemos declarar también el periodo que comprende este estado financiero, ¿no? Y este ejercicio contable. Sabemos que las empresas unipersonales de servicios o dedicadas a la venta de bienes concluyen al 31 de diciembre de cada gestión. En este caso nos estamos refiriendo a la gestión 2018, ¿sí? El contador habría declarado directamente en la casilla 42 la utilidad contable de la gestión. Producto de esta declaración, el formulario genera un IUE en la casilla 909, en la que estoy marcando en estos momentos, por 130,183, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el contador directamente toma este dato para poder aplicar la alícuota de este impuesto, ¿no? Los 130,183 representan el 25% de la utilidad neta contable. Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda? Bien, básicamente esto también lo estamos recordando. Sin embargo, lo estamos viendo como para
terminar de recordar el llenado del formulario. ¿Sí? ¿Cuáles son los hallazgos, señores de auditoría? Y acá es donde nosotros debemos empezar a hacer el análisis de cada uno de estos, tanto de los ingresos como de los gastos. ¿Con qué fin? Con el fin de poder discriminar si son ingresos imponibles, no imponibles, gastos deducibles o gastos no deducibles. ¿Por qué esta diferencia? Porque la norma, en este caso la ley 843 y el decreto supremo 24051, discrimina o selecciona diferentes gastos e ingresos válidos y no válidos para este impuesto. ¿Sí? Entonces, en este sentido, se debe hacer un análisis minucioso que en este caso ya lo tenemos, ¿no? Que son los hallazgos de auditoría. Por ejemplo, el 15% del costo de venta no cuenta con documentación de respaldo. Les pregunto, ¿todo gasto que realiza la empresa debe estar o no debe estar respaldado de forma documental? Opiniones. Perdón, Liz, se escucha entrecortado. ¿Podría volver a repetir la pregunta? Claro que sí. ¿Todo gasto realizado por la empresa debe contar o no debe contar con documento de respaldo original? Pues sí, Lison. Y si no cuenta, ¿qué pasa? ¿Es no deducible? Exacto. ¿Sí? Una de las condiciones para que un gasto sea válido, de hecho es la regla general del IUE, es que el gasto esté correctamente respaldado, ¿sí? Que haya un documento original que respalde la transacción y que éste acredite el hecho económico realizado por la empresa, ¿no? Entonces, en este caso, sabemos que el 15% del costo de ventas no cuenta con esa documentación suficiente para poder justamente realizar o tomarlo como válido para el IUE, ¿no? Segundo punto, el 5% de los gastos administrativos corresponde a los honorarios del síndico por los últimos 3 meses. Se sabe que el sueldo mensual de la máxima autoridad es de bolivianos 8.000, ¿sí? Esta empresa tiene un síndico que se le paga una proporción similar al 5% de los gastos administrativos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma respecto a este punto? Que el síndico no puede percibir un honorario mayor al de la máxima autoridad ejecutiva. ¿Quién es la máxima autoridad ejecutiva? La máxima autoridad ejecutiva en una empresa puede ser el gerente, ¿sí? Y que si el síndico sobrepasa el honorario o el sueldo del gerente general, la diferencia debe ser no deducible, ¿no? Si, por ejemplo, el síndico, en este caso, llegase a ganar 10.000 bolivianos y el sueldo de la máxima autoridad ejecutiva es 8.000, esa diferencia de 2.000 llega a ser no deducible para el IVA. Entonces, es importante que se tome en cuenta este aspecto. Tercer punto, el 1% de los gastos financieros corresponde al pago del ITF. ¿Sí? Esto es expreso en el Decreto Supremo 24051, menciona que uno de los impuestos no deducibles es el impuesto a las transacciones financieras, a todo movimiento realizado en una cuenta, ya sea caja de ahorro o cuenta corriente, en moneda extranjera. ¿Sí? Entonces, asumimos que ese 1% también debía haber sido tomado como gasto no deducible. El 35% de la depreciación, hablamos de la depreciación que aparece en el estado de resultados, corresponde a activos fijos revaluados. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que cuando existe un revalúo técnico de activos fijos,
lamentablemente, esa depreciación va a ser no deducible para el IVA, ¿sí? Por lo tanto, asumimos que ese 35% tampoco va a ser deducible. Siguiente, el 50% de los otros gastos corresponde a donaciones efectuadas a empresas lucrativas, ¿sí? Hay una donación que se efectúa a empresas que se dedican a lucrar. ¿Qué es lo que nos menciona el Decreto Supremo 24051 respecto a este punto? Que se debe, o que la empresa, para que el gasto por donaciones sea deducible, se debe realizar a una entidad sin fines de lucro reconocida por la administración tributaria, ¿no? Si en este caso hace mención a que se está donando diferentes bienes, ¿sí? A empresas lucrativas, por lo tanto, este gasto va a ser no deducible. El 80% de los otros ingresos corresponde a rendimientos en inversiones del exterior. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que todo rendimiento proveniente de inversiones en el exterior y que retornan a nuestro país como rendimientos, ¿sí? Es un ingreso no imponible. ¿Qué quiere decir? Que es un ingreso que no es válido para el cálculo del IVA, por lo tanto no se lo toma en cuenta, ¿sí? Resta la utilidad imponible. Continuemos. El 35% de los otros gastos corresponde a gastos necesarios para la obtención de rendimientos del exterior. Para yo poder generar este 80% que estoy marcando en pantalla, he tenido que tener un costo. Ese costo representa el 35% de los otros gastos dentro del estado financiero o el estado de resultados. Y por último, tenemos que el 30% de los gastos de comercialización corresponde al impuesto a las transacciones. Y que de este 30%, el 70% fue compensado con el IVA efectivamente pagado de la gestión anterior. No nos olvidemos que el IVA compensado es no deducible para el IVA. ¿Sí? Entonces, tenemos todos estos datos que nos van a servir en este caso como hallazgos para determinar un impuesto totalmente diferente al declarado por contabilidad. Refresquemos la memoria, señores. Acá debemos tomar en cuenta las diferencias entre utilidad contable y utilidad imponible. La utilidad contable es la que nosotros tenemos en nuestro estado de resultados, ¿sí? Y la utilidad imponible proviene del análisis de todos estos aspectos mencionados anteriormente, ¿sí? Y para ello debemos realizar un trabajo adicional en una hoja de trabajo, que también es reconocida como el anexo número 7 de los anexos tributarios, ¿sí? Bien, señores, consultas, dudas. Adelante. Les tengo una consulta, no he escuchado casi nada, acabo de conectarme y acabo de salir del trabajo y no pude, la verdad no he escuchado nada. Liz, por favor, ¿será que puede repetir? Claro que sí, de forma rápida estamos viendo el IUE para contribuyentes obligados a llevar registros contables. Este grupo de contribuyentes principalmente son las empresas unipersonales y las empresas jurídicas, SRLs, SAs, ¿no? Para poder determinar el impuesto de este tipo de empresas, se deben considerar los diferentes ingresos y los diferentes gastos para clasificarlos de acuerdo a lo que indica el Decreto Supremo 24051 y la Ley 843, ¿no? Cuando veíamos la parte teórica casi al inicio de esta cuarentena, estoy hablando del mes de abril aproximadamente, veíamos que dentro de la teoría existían diferentes clasificaciones de los ingresos imponibles, no imponibles y de los gastos deducibles, no deducibles.
Estos aspectos, señores, son justamente lo que estamos llevando ahora a la parte práctica con un enfoque de auditoría, ¿sí? ¿Cuál es el enfoque de auditoría? Y es lo que realmente pasa, ¿sí? Muchas empresas lo que hacen justamente es directamente declarar el IUE en base a la utilidad contable, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el contador omite hacer un análisis de los ingresos y gastos para poder determinar la utilidad imponible, ¿no? Y es algo que ocurre normalmente. Entonces, nosotros acá ya tenemos los diferentes hallazgos para poder empezar a hacer nuestra auditoría, ¿sí? Y eso es justamente lo que vamos a realizar enseguida en una hoja de trabajo adicional que se llama la hoja de trabajo para la determinación del impuesto sobre las utilidades de las empresas. Es este el papel de trabajo, señores, ¿sí? Y acá lo más importante es justamente hacer esta clasificación. Fíjense, tenemos 4 columnas en donde clasificamos los ingresos entre imponibles y no imponibles y clasificamos o discriminamos los egresos o gastos como deducibles y no deducibles, ¿sí? Este trabajo que están viendo acá, que estoy marcando en estos momentos, es lo que habría omitido el contador, ¿no? Para el contador, el IUE se aplica directamente sobre la utilidad contable. Y es algo que también muchos recordarán, han visto en conta básica, ¿no? Cuando nos enseñaban conta básica, normalmente nos decían impuestos sobre las utilidades, el IUE, 25% sobre la utilidad. No, no, señores, tenemos la ley, el marco normativo que nos indica que nosotros debemos o que los contribuyentes deben realizar esta clasificación de los ingresos y los gastos para poder determinar de forma correcta este impuesto. ¿Sí? Entonces, consultas, dudas aquí. Adelante, escucho. ¿Todos recuerdan esta parte del IUE, señores? Solo es clasificar, ¿no, Licen? Sí, con el marco normativo. Esa va a ser su tarea. Señores, es importante que tengan a mano la ley 843. Dentro de la ley 843, después de ver el artículo 36 hasta el 54, si no estoy mal, van a tener el decreto supremo reglamentario, el decreto supremo 24051. ¿Sí? Y en esta clasificación se debe realizar lo que es el marco normativo, ¿no? Por ejemplo, acá, ya yéndonos al llenar esta hoja de trabajo, el 15% que mencionábamos que no contaba con documentación de respaldo, lo clasificamos como gasto no deducible, ¿no? En esa columna que estoy marcando, y la diferencia sigue siendo un gasto deducible. Entonces, ¿qué marco normativo me ampara para poder determinar que este gasto es no deducible? El artículo 8 del Decreto Supremo 24051, haciendo mención a la regla general para los gastos efectuados por la empresa. Sí, entonces nosotros debemos respaldar cada uno de estos gastos no deducibles y también los ingresos no imponibles si corresponde. Entonces, señores, acá es importante que tengamos la norma en mano y podamos realizar primero la clasificación correcta y posteriormente el cálculo correcto. ¿Sí? Entonces, por favor, vamos a ir trabajando de forma paralela en ese sentido. Consultas, dudas, ¿han visto esto? ¿Han visto anteriormente esto en el instituto? ¿Lo han visto en alguna otra materia? Por favor, quisiera escucharlos. Dicen, yo igual he llegado tarde, buenas noches. Entonces, ¿hay tarea? Dicen, ¿cómo es? Sí, va a haber tarea, Fernando. De hecho, esta semana vamos a pasar clases para concluir lo que es el IUE y el RC-IVA. Y a partir del día siguiente, martes, todo va a ser dudas
para el buró que estoy alistando que van a realizar en la siguiente semana. El buró va a consistir en una auditoría netamente tributaria de una gestión tanto de los impuestos IVA, IT, RC-IVA e IVE. ¿Sí? Todo lo que hemos visto centralizado en una sola empresa. Esa va a ser su tarea final para este parcial, que en este caso, por las notas que he visto, por el peligro que corre en sus notas, va a equivaler a un 60%. Esta vez vamos a hacerlo al revés. 60% va a equivaler el trabajo práctico, el buró, y 40% va a equivaler su examen, su evaluación final. Sí, que esto va a ser después del, si no me equivoco, el 10, 11, 12, el 13, el 14 tenemos, creo, el examen. ¿Sí? Pero justamente esta semana terminamos de completar el avance y las siguientes son solamente dudas y seguimiento a su trabajo final. ¿Está bien? ¿Viste esto, Fernando, anteriormente? Algo dicen. Es que yo he salido y he descansado todavía. Ya, no hay problema. La idea es que recordemos, por eso es que les estoy planteando un ejercicio que nos va a ayudar también a recordar. ¿Sí? No es simplemente de que les voy a exigir a que realicen todo como si ya lo tuviesen muy asimilado, ¿no? Vamos a recordar un poco cómo justamente se determina este impuesto y a partir de ello cómo esto nos sirve para determinar y declarar el formulario 500. ¿Sí? Bien, señores, se comprende el enfoque, ¿verdad? Estamos hablando de un estado financiero, ¿sí? Donde el contador habría declarado el IVE aplicando de forma directa a la utilidad contable, ¿sí? Omitiendo todos estos hallazgos. Auditoría ha revisado la documentación, ha verificado que el 15% aproximadamente del costo de ventas no cuenta con documentación de respaldo, ha verificado que el sueldo o el honorario del síndico es mayor al de la máxima autoridad ejecutiva, ha verificado que existen gastos por ITF que no fueron considerados, que una parte de la depreciación de los activos fijos corresponde a activos fijos revaluados, que el 50% de otros gastos corresponde a donaciones efectuadas para empresas que se dedican a lucrar, también otro punto que no habría sido considerado, y que el 80% de los otros ingresos corresponde a rendimientos en el exterior. Por lo tanto, estos rendimientos son no imponibles para el cálculo del IUE. ¿Sí? El costo de estos ingresos no imponibles también van a ser no deducibles. Por lo tanto, corresponde al 35% de los otros gastos. Y por último, tenemos que el 30% de los gastos de comercialización representan el impuesto a la transacción, pagado, registrado en el estado de resultados. De este IT, el 70% ha sido compensado con el IUE de la gestión anterior. Por lo tanto, esta compensación es no deducible, ¿no? Ese gasto de impuesto a la transacción es no deducible. Entonces, todos estos aspectos lo tenemos que ir tomando en cuenta para la determinación y declaración de este impuesto. ¿Sí? ¿Dudas, señores? ¿Dudas, consultas, apreciaciones? Dicen buenas noches. Sí, se entiende toda la parte de los hallazgos, también los gastos deducibles y no deducibles. Yo creo que en el lapso de hacer el trabajo ya vamos a ir teniendo más dudas. Muy bien, señores. Entonces, pasemos a la parte de la resolución de este ejercicio, que se van a fijar es más llenar esta hoja de trabajo que les mostraba y que a partir de ahí debemos determinar la diferencia entre el auditor y contabilidad, ¿no? Para que luego realicemos y presentemos nuestro formulario de rectificatorio.
Bien, señores. Vamos a iniciar en la siguiente sesión porque esta ya se está acabando. Por favor, atentos. ¿Sí? Y las personas que no se están pudiendo conectar por diferentes motivos, no se preocupen que esta sesión está siendo grabada como todas las anteriores. ¿Ya? En un minuto nos vemos.